¿Quién es Jesús? Bill, no hay pregunta más importante en la historia del mundo que esta. ¿Quién es Jesús? Comenzamos un buen estudio la semana pasada. ¿Qué tienes que decir para nosotros hoy? Sí, sí, la semana pasada sirvió como una introducción en ver algunos datos que sabemos de la persona de Jesús y les animo que si no vieron ese video de quizás ver ese y después ver esta también. Pero lo que quisimos afirmar en ese primer video es que Jesús es Dios. Y lo que dijimos es que para si Jesús es Dios, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué significa que Dios sea Dios? Y mencionamos cuatro cosas que no vamos a entrar en todos los datos de nuevo, pero mencionamos que el hecho de que Dios es Dios significa que Él es eterno, que Él es el creador, que Él es el salvador y que Él es único. Y cuando entramos en el Nuevo Testamento, Jesús afirma ser Dios. Yo creo que algunas personas que dicen, bueno, Él nunca se llamó Dios, eso no es cierto. Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es divino y Jesús no se aleja de esa verdad. Pensar en algunas cosas que Él dice, por ejemplo, aún en Juan capítulo 8, en el versículo 58, Él le dice a algunos judíos, en verdad les digo, antes de que naciera Abraham, yo soy. Y ellos entienden, ellos dicen, Jesús ni tiene 50 años, ¿cómo es que él es más viejo que Abraham? Y el punto es, yo soy Dios. En Mateo 26, cuando lo están arrestando, lo mismo. Él dice, ustedes verán el Hijo del Hombre sentado a la diestra con poder. Eso es dándose la semejanza a Dios. Y Jesús hasta acepta la adoración, cosas que ángeles, que los apóstoles, que maestros, nadie en el Nuevo Testamento ni en la Biblia acepta fuera de Dios. Jesús lo recibe. Él lo recibe de los magos, él lo recibe en Juan 9 del hombre que estaba ciego y hasta de los apóstoles. Entonces, ¿es Jesús Dios? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Vamos a leer algunas escrituras y de tratar de hacer las conexiones del video de la semana pasada con la persona de Jesús. Y bueno, vamos a estar en Juan capítulo 1 y ver algunos versículos de Juan 1 y ver qué nos dice el texto. Bueno, si puedes leer Juan 1, vamos a leer del 1 al 4 para ver los primeros dos puntos. Muy bien. Juan 1, de 1 a 4. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Muchísimas gracias, Gardner. En el Evangelio de Juan, Juan comienza su evangelio con la naturaleza preexistente de Jesús. Y yo creo que muchas veces cuando nosotros pensamos en Jesús, pensamos en el hombre nacido en Belén. Pero el Nuevo Testamento es claro que Dios el Hijo existió antes de tomar forma de hombre. Y no es simplemente en el Evangelio de Juan, Pablo dice lo mismo, que Jesús existió en la forma de Dios, no que Jesús fue creado en la forma de Dios, Él existió en Filipenses capítulo 2. Nosotros fuimos creados, nosotros no existimos desde siempre, pero Jesús es diferente. Aún Juan el Bautista, cuando Juan habla de Jesús, es interesante, Gardner dice, después de mí viene un hombre que tiene rango más alto que yo, porque existía antes que yo. Pero algo un poco extraño de eso, Gardner, ¿quién nació primero, Juan el Bautista o Jesús? Sí, Juan el Bautista nació primero. Pero él entiende algo y lo que él entiende es de que Jesús no es como nosotros, que Jesús es eterno. Y el Nuevo Testamento quiere afirmar que Jesús es eterno porque Jesús es Dios. Amén. En el mismo texto, en los versículos 3 y 4, al continuar Juan el apóstol con su carta, ¿qué dice acerca de Jesús en estos versículos, Gardner? Que todo fue hecho por medio de Él. Exactamente, así como mencionamos en Isaías la semana pasada, que Dios muestra ser divino en su capacidad de crear, el Nuevo Testamento nos hace saber que la forma en la cual Dios lo hizo es a través del Hijo. Y Colosenses capítulo 1 versículos 16 y 17 hay una idea muy similar, que Jesús hizo todo lo que existe, todo lo que es visible e invisible, Jesús lo hizo y que Él sostiene todo. Hebreos capítulo 1 del 1 al 3, imagen muy similar, que Jesús es Dios porque todo lo que existe, Él lo hizo. Que Gardner, todo lo que nosotros vemos, todo lo que apreciamos, todo lo que disfrutamos, todo lo que pensamos que es bello en este mundo,
fue hecho por su mano. Y tenemos que saber todas las leyes, la uniformidad de las leyes de la naturaleza, el orden que existe, todo existe por Él, porque Él es Dios. Dios. Mencionamos la semana pasada que Dios, si Dios es el Dios, Él tiene que ser el Salvador. Y de nuevo, Garner, pensar rápidamente a muchas de las cosas que nos dice el Nuevo Testamento. ¿Sabe? En Marcos capítulo 2, Jesús ve a un hombre que es paralítico y lo ven bajarle del techo. ¿Y sabe lo que dice Jesús? Lo que le dice al hombre. Le dice, hijo, Tus pecados te son perdonados. y algo que es interesante es que los que estaban ahí, ellos piensan algo que es correcto. ¿Tú te acuerdas lo que piensan los judíos que están ahí? Que solamente Dios tiene poder para perdonar los pecados. Exactamente. Ellos dicen, Jesús, tú no puedes decir que sus pecados son perdonados porque solo Dios tiene la habilidad de perdonar pecados. Y lo que vemos es que el Nuevo Testamento dice que solo Jesús puede perdonar. Amén. Aún el nombre Jesús significa Dios salva, es quien Él es. Amén. En el libro de Hechos, ¿cuántas veces, Gardner? Hechos 2:38 se han bautizado en el nombre de Jesucristo por el perdón de sus pecados. Hechos 4:12, no hay salvación en ningún otro nombre, sino más bien solo Jesús. Tito capítulo 2, Apocalipsis 7, Jesús es el Salvador. Amén. Y lo que vimos es que si Dios es Dios, significa que Dios es único. Y lo que vemos, Gardner, también en la Biblia, es que Jesús es único. Que Dios dice, yo soy Dios y mi gloria no se la daré a otro, no se la daré a otro. Pero Gardner, quiero que leamos solo una escritura más. Lee de Juan 17, ya que estamos en el Evangelio de Juan. Juan 17, el versículo 1 y después el versículo 5. Muy bien. Juan 17, 1 y luego 5. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Versículo 5. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que contigo antes que el mundo existiera. Jesús dice en el versículo 5 que Él quiere ser restaurado a la gloria que Él tenía cuando, Gardner. Antes que el mundo existiera. Y ¿sabe lo que después pasa? Jesús muere y después resucitó entre los muertos. Y Él regresó a la diestra del Padre. El Amén. Padre glorificó a Jesús. ¿Por qué, Gardner? Si Jesús hubiera sido cualquier otro hombre, ¿por qué glorificarlo de esta forma? Sino más bien porque Jesús es Dios. Amén. Que tanto como Dios salva, tanto como Dios es eterno, tanto como Dios va creando y tanto como Dios es único, Jesús es Dios. Y primero Dios, para la semana que viene, vamos a hacernos la pregunta, si Jesús es Dios, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué implicaciones hay para nosotros? Muy bien, Bill. Es interesante cómo Jesús llena todos estos requisitos para la divinidad mencionada la semana pasada en Isaías. Gracias, Bill. Gracias a usted que Ujú. nos ha escuchado. Significa que está buscando las cosas de Dios. Quiere conocer a Jesús y por eso le felicitamos. Dios le bendiga y gracias.